Hola mis queridos lingófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho. Hoy vamos a hablar de los sustantivos, un tema que es muy importante a la hora de aprender un poco más acerca de nuestro idioma. Si miras a tu alrededor, te darás cuenta que existen muchos objetos, animales, frutas, personas y lugares, entre otros elementos, y todos ellos tienen un nombre. Pues bien, el nombre que recibe cada uno de esos elementos que nos rodea se llama sustantivo. Así que silla, perro, manzana, niño y parque son todos sustantivos. Pero existen varias clases de sustantivo. En este video vamos a hablar de ellas. Un sustantivo puede ser común o propio. El sustantivo común es aquel que nombra a un conjunto de cosas que comparten ciertas características mínimas o pertenecen a la misma especie. Así, por ejemplo, si hablamos de la palabra río, decimos que es un sustantivo común, puesto que con esa palabra designamos a una corriente de agua que fluye permanentemente y que desemboca en otro río o en el mar. Cualquiera de los que hay en el mundo recibe ese mismo nombre, río. Así que todo eso que ya mencionamos que está a nuestro alrededor y que no tiene un nombre particular son sustantivos comunes. Cama, mesa, lámpara, zapatos, etc. El sustantivo propio, en cambio, es el nombre particular que recibe un lugar, una persona o un animal y que lo distingue de los demás de su mismo género. Si retomamos el ejemplo anterior, cada uno de los ríos que hay en el mundo recibe un nombre. Por ejemplo, el río Amazonas, el río Nilo o el río Amarillo, entre otros. Hay que tener en cuenta que siempre los sustantivos propios se escriben con mayúscula inicial. Otros ejemplos de sustantivo propio son los nombres de las personas, los apellidos, los nombres de las ciudades, países, revistas, colegios, entre muchos otros. También podemos hablar de sustantivo concreto o abstracto. El sustantivo concreto es todo aquel elemento que podemos medir, pesar o simplemente que es percibido por nuestros sentidos. Por tanto, si podemos verlo, tocarlo, olerlo, saborearlo o escucharlo, seguramente es un sustantivo concreto. Por ejemplo, un planeta, un teléfono, una flor, un helado o un saxofón. Mira un momento a tu alrededor. Todo lo que puedas ver es un sustantivo concreto. El sustantivo abstracto, al contrario del sustantivo concreto, no puede ser percibido por los sentidos, o sea que no se puede medir ni pesar. Por ejemplo, la pereza, el amor, la ira o la justicia. Todos los sentimientos y las emociones son sustantivos abstractos. Otra clasificación del sustantivo es que puede ser individual o colectivo. El sustantivo individual es aquel que expresa siempre un objeto o ser contable, aunque perteneciente a un conjunto mayor. Por ejemplo, el sustantivo perro, gato o vaca, que pertenece al conjunto de los animales, o el sustantivo hombre, mujer o niño, que pertenece al conjunto de los humanos. Por el contrario, el sustantivo colectivo es aquel que se refiere a un conjunto. Por ejemplo, el sustantivo cardumen, que nombra a un conjunto de peces. El sustantivo manada, que menciona un conjunto de animales de ganado doméstico. No se debe confundir al sustantivo colectivo con el plural de un sustantivo. Por ejemplo, el plural de ave es aves, mientras que el sustantivo colectivo que designa a un conjunto de aves es parvada. También podemos hablar de sustantivos contables o incontables. El sustantivo contable, como lo indica su nombre, es una palabra para nombrar lo que se puede contar. Lápiz es contable, porque yo podría decir un lápiz, 2 lápices, 3 lápices, etc. Lo mismo pasa con perro, persona, piedra, entre muchos otros. En cambio, hay otros elementos que no se pueden contar, como el agua, la sal, la arena, París, Colombia, amor, etc. A esto lo llamamos sustantivos incontables. Por último, hablaremos del sustantivo simple y el compuesto. El sustantivo compuesto es aquel que está conformado por 2 o más palabras que al unirse constituyen un nuevo significado. Por ejemplo, la palabra sacar y la palabra corcho
se unen para formar el sustantivo sacacorchos. Fenómeno similar ocurre con las palabras abrelatas, paraguas y cien pies, entre otras. Si por el contrario el sustantivo está conformado por una sola palabra, le llamamos sustantivo simple. Por ejemplo, mano, delfín, escuela, entre muchas otras. Es importante saber además que un sustantivo puede pertenecer a varias categorías a la vez. Por ejemplo, el sustantivo pisapapel es común pues designa a todos los objetos que sirven para poner encima de los papeles. Es concreto porque puede ser percibido por los sentidos. Es individual ya que designa a un elemento, no a un conjunto. Es compuesto porque se compone de la palabra pisa y papel. Y es contable porque puedo expresar cuántos pisapapeles hay. Es sencillo, solo es cuestión de practicar. Trata de clasificar todo lo que te rodea y verás que es muy fácil. Lo vas a comprender. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mis videos. Hasta la próxima.